Bien, mis hermanos, nosotros estamos en el capítulo 4 hoy del libro de los Hechos, y voy a leer otra vez ese pasaje que aparece ahí nombrado, Hechos capítulo 4 versículos 1 al 22. Después voy a orar y entramos en el análisis, como siempre hacemos, de los textos leídos. Sigamos la secuencia de lo que está sucediendo en el libro de los Hechos. Recuerden, no ha transcurrido tanto tiempo. Estamos todavía en aproximadamente 2 meses, casi 2 meses después de la muerte del Señor Jesucristo. Los ambientes en el contextual de eso nos van a ayudar, como hemos dicho. Los discípulos todavía tienen sensación de lo que pasó con la muerte del Señor Jesucristo, la persecución que se dio en contra de Él y en contra de sus discípulos. Es más, tengan en mente que los personajes que van a confrontar ahorita a los discípulos, a los apóstoles, fueron los mismos que condenaron al Señor Jesucristo. No son personajes diferentes, porque no ha pasado mucho tiempo. Los mismos que condenaron a Cristo, que lo llevaron a juicio, ahorita los apóstoles van a pasar por el mismo proceso, van a experimentar lo mismo, y estos personajes tienen la misma intención de matarlos, de detenerlos de alguna forma en lo que ellos vienen presentando. Entonces, eso no lo pierda de vista para que podamos tener un poco más de claridad de lo que estamos leyendo, porque por lo general pensamos, cuando estamos en hechos, que ya han pasado muchos años o muchos siglos o algo así. No, eso está fresco todavía, la muerte del Señor Jesucristo. Todavía están con resentimiento los sacerdotes y todos los jefes, como lo vamos a ir leyendo, pero no nos podemos retirar en nuestra mente y en el tiempo en cuanto a lo que sucedió con el Señor Jesucristo y lo que está pasando en el comienzo del libro de los Hechos. Eso para que nos ayude a enfocarnos, que es un ambiente bastante hostil, difícil, pero que al mismo tiempo estos nuevos creyentes, ellos están fortalecidos. Y cuando Cristo se desapareció y les dio algunas recomendaciones, ellos tomaron unas fuerzas mayores, y más aún cuando descendió el Espíritu Santo. Entonces voy a leer. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y ni en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús.
viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía 40 años. Bien, voy a orar y entramos en el análisis resumido de lo que presenta este texto que acabo de leer. Padre, bueno, te doy gracias por permitirnos tener el privilegio de reunirnos en tu nombre. Gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos libertad aún de sentarnos, leerla, escuchar la lectura de ella y poder analizar lo que tú has dejado escrito para nuestra conducción en tanto tú vienes por nosotros. Estamos en un proceso de revisión y de análisis del libro de los Hechos, recordando, Señor, lo que tú hiciste en el comienzo de tu iglesia. Y queremos, Señor, tener claridad de qué es lo que tú has dejado escrito, qué fue lo que tú generaste, infundiste en tu iglesia al comienzo, ya que nosotros somos parte de esa iglesia. Ayúdanos a mirar las raíces, a mirar, Señor, el origen nuestro como iglesia que somos, y que podamos orientarnos según lo que tú has dejado escrito, según lo que tú revelaste a través de los apóstoles y cada uno de aquellos que usaste para inspirarle tu palabra. Danos claridad y sobre todo danos denuedo, como esta iglesia en su comienzo tuvieron, para hacer lo que es correcto delante de ti, para la honra y la gloria tuya. Te pido esto dándote gracias. Amén. Amén. Bien, hay varias cosas que quiero recordar en el contexto de lo que ya hemos analizado, y el primer énfasis que quiero recordarles es que aquí se habla mucho del término nombre, en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y lo que quiero recordarle inicialmente es lo que significa eso del nombre, porque esto es fundamental. El domingo pasado estamos recordando que el énfasis de lo que se está dando en el milagro que se hace en el capítulo 3, el énfasis es evidenciar el carácter de Cristo. Ese es el énfasis, es anunciar y proclamar el carácter de Cristo. Y todo lo que se está dando radica alrededor del nombre de Cristo. Ahora, cuando nosotros pensamos en lo que es el nombre, disculpe, tienen que bajar los tacos de allá, que pasan la energía para afuera. ¿Alguien de los que están a cargo aquí? Allá en la esquina hay que bajarlos.
Si van a conectar la planta, deben bajar allá la... Ya llegó. Ya llegó la Ya niña. llegó. ¿Y por qué está...? No, allá va uno para a 3 pavos ya. Aquí entonces, lo dejaron aquí para conectar la planta, eso fue lo que hicieron entonces. Bueno, continuamos. En el capítulo 3 se menciona el nombre, y el nombre de Cristo, como estamos diciendo, el énfasis del nombre, en el Nuevo Testamento sobre todo, en el Antiguo Testamento también, cuando se habla del nombre, el énfasis está relacionado con el carácter o la naturaleza de aquel a quien es asignado ese nombre. Es decir, que cuando se nombra a alguien o se dice en el nombre de fulano, se está apelando a la autoridad que él tiene. Se está apelando a la naturaleza, al carácter de esa persona. Y cuando se habla del Señor Jesucristo, cuando se habla de Dios, se está apelando a lo que es su carácter como soberano, como todopoderoso, como omnisciente, como todo lo que representa las perfecciones de Dios o los atributos de Dios. Es decir, que en ese contexto o en ese sentido, cuando se habla del nombre, no es lo que nosotros solemos hacer y el uso que nosotros le damos. De que nosotros de pronto, uno dice, yo lo voy a hacer en el nombre del Señor. Es una expresión, pero no es decir lo voy a hacer en el nombre del Señor, no es la simple expresión en el nombre del Señor. Porque es posible que usted esté embargado por su propio orgullo, que usted esté controlado por el miedo o controlado por cualquier otra cosa, pero se acostumbró a decir la frase como uno lo dice cuando termina una oración, en el nombre de Jesús. Pero si en realidad es en el nombre de Jesús, eso debe darse, porque indica que el carácter mismo de Jesús está haciendo la cosa. Indica que la naturaleza misma, la energía, la fuerza del Señor está activa en ese momento. Por eso se dice ahí. Por eso se dice en el nombre de Jesús de Nazaret, este fue salvo. ¿Y qué está diciendo Pedro y Juan? Es como si nosotros estuviéramos en la mano de Cristo y Él nos llevó a hacer tal cosa. Cuando se habla de orar en el nombre de Jesús, y cuando dice todo lo que pidáis en mi nombre, quiere decir que Él nos tiene en sus manos y es como si Él mismo estuviera haciendo la petición, Él mismo estuviera haciendo la oración. Es normal que si Él está haciendo, eso va conforme a Dios. Entonces, cuando hablamos en este contexto, y es necesario que eso lo tengamos claro, en el contexto de la experiencia de nuestra vida, cuando hablamos en el nombre del Señor Jesucristo, cuando oramos y decimos, no, esto lo voy a hacer en el nombre del Señor, asegúrese que internamente en realidad usted esté bajo el control del Señor, porque no es solamente porque te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo o en el nombre de Cristo. Eso es una muletilla que nosotros le hemos agregado a nuestras oraciones. Es más, usted no tiene ni que mencionarlo. Si en realidad está bajo el control de Él, no tiene ni que decir en el nombre de Jesús. No tiene que decir, porque no se trata de la frase, sino de la experiencia de la persona que está bajo el control, está bajo el dominio, está bajo la dependencia de Cristo. No es Él en ese momento quien está actuando, sino Dios a través de Él en ese contexto. Entonces, eso es algo fundamental en el contexto de la experiencia de nuestras vidas diarias. Cuando usted esté pensando y vaya a expresar, esto lo hago en el nombre del Señor, asegúrese. Eso es como la otra frase que uno usa para la gloria de Dios. Yo no tengo ni que decirlo, Dios sabe qué es lo que estoy haciendo para su gloria. Solamente que no usamos esa frase. No quiere decir que no se pueda usar, pero cuando se usa así y uno se da cuenta, pero en realidad lo que está haciendo no es para la gloria de Dios, porque después está quejándose porque no salió como quería que saliera,
o no lo aplaudieron, o no le reconocieron la cosa. Entonces eso evidencia que en realidad no era para la gloria de Dios. Entonces eso es lo que yo quiero que tengamos en primera medida, el contexto de lo que es el nombre, eso en primera medida, porque lo que se dice en el capítulo 3 de Hechos y lo que se dice en el capítulo 4 de Hechos, la base fundamental es eso, que los que están actuando están bajo el control del carácter de Cristo, y por eso dice en el nombre de Jesús de Nazaret o en el nombre de Jesús. Es más, los mismos líderes judíos, ellos entendían algo de eso, y por eso le preguntan ¿bajo qué poder o en el nombre de quién están haciendo eso? Ahora, en la mente de los líderes está el concepto solamente de la autoridad, pero en la mente de los discípulos, en la mente de los apóstoles, está el concepto de carácter, el concepto de naturaleza. Para los apóstoles, miren, Jesucristo tiene el carácter de Dios. Jesucristo tiene la naturaleza de Dios, y en nombre de ese carácter, en nombre de esa naturaleza, estamos haciendo esto que estamos haciendo. En el nombre de Él podemos sufrir lo que nos viene, hasta la misma muerte, porque Él está con nosotros. El carácter de Él ha sido puesto en nosotros, que así como Él aceptó su muerte, nosotros tenemos ahorita el carácter de Él para llegar a aceptar la muerte, y fue lo que pasó con los apóstoles. Eso es en el nombre de Jesús, y nosotros debemos ir asociándonos en ese sentido en nuestro interior. Bien, teniendo ese concepto, vamos a ir mirando entonces lo que aparece aquí. Ahí en el capítulo 1, capítulo 4, versículo 1, la primera frase que aparece, hablando ellos al pueblo, y la idea es que ellos están ahí comunicando, como se dice en los últimos versículos del capítulo, el versículo 26 del capítulo 3 dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a Jesús, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y lo que está narrando Lucas, ahí uno coloca ahí, bueno, aparece el capítulo 4, pero si uno sigue sin detenerse en el final, es la misma historia, es la misma escena. Es decir, mientras están los apóstoles hablando, como dice literalmente, hablando ellos, llegaron, y como si llegaran allá, ellos tienen un poco de gente ahí sorprendida por el milagro del cojo que fue sanado, y los líderes judíos, ellos están con celo. Algunos de ellos tienen que tener control, que no se arme ningún desmán, ningún desorden ahí, porque están en el recinto del templo, en algunas partes del templo donde se reunían muchas personas para hacer concilios y tertulias y cosas así. Y muchos están escuchando a estos apóstoles. Cuando ellos están hablando, hablando ellos, dice que vinieron sobre ellos. Entonces es como si Pedro estuviera hablando aquí y estos vinieran e interrumpieran. Ya es suficiente. Paren ahí. Ellos le callan en ese sentido, y eso es la idea. Vinieron sobre, eso es una sola palabra de griego que se traducen así, vinieron sobre, es que llegaron sobre ellos y se impusieron, los callaron para llevárselo. Bueno, eso es lo que está ahí detallado, pero tenemos que mirar la escena como se está presentando para que no veamos cosas aisladas. Eso es un solo escenario, capítulo 3, capítulo 4, eso es un solo escenario. Y es bueno cuando nosotros lo leemos así y lo analizamos completo para que tengamos la idea precisa. Porque aquí en este contexto, vuelvo y digo, el énfasis es que estos discípulos, estos apóstoles, ellos están embargados en su ser con la persona del Señor Jesucristo, el carácter de Cristo, que los llevó a perder cualquier tipo de temor. Entonces vemos que la iglesia primitiva fue una iglesia valerosa. Fue una iglesia que tenía ímpetu en todo lo que estaban haciendo, no importaba qué fueran las consecuencias de pararse firme en sus principios,
de conducirse por donde Dios decía que debía conducirse. Eso es el principio de la iglesia. Una iglesia que no tiene temor, una iglesia que está arriesgando cualquier cosa con tal de seguir lo que Dios había establecido. La comparación que estamos haciendo siempre es que nosotros estamos lejos de esa realidad en el contexto nuestro. Estamos lejos de esa realidad. La otra cosa que es la crítica que hacemos en las experiencias nuestras es que nosotros nos enfocamos más en la parte ritual. De ahí para allá no tenemos ningún tipo de... No queremos asumir riesgo, no queremos asumir compromiso, no queremos perder cosas. Y lo más que sacamos es de pronto el tiempo para estar en reuniones como esta, y no estamos en todas las reuniones. Y a veces nos quejamos si son largas las reuniones. Es lo único. Pero en el contexto de ellos estaban tan embargados por Cristo que ellos, como estamos leyendo el domingo anterior, ellos perseveraban en ese contexto. Esos son los genes de la iglesia, eso es el origen de la iglesia, esos son los principios de la iglesia. De allá venimos nosotros. Pero miren qué tan distante estamos de la realidad de lo que es iglesia. Estamos lejos de la realidad de lo que es iglesia. Y es lo que estamos tratando de hacer. Mirar cómo se presenta en el Nuevo Testamento de iglesia, porque uno pudiera ser, y eso para algunos aparece hasta como irrespetuoso, pero lo que tenemos como iglesia hoy es casi como un remedio a lo que dice el Nuevo Testamento de lo que es iglesia en realidad. Y puede escucharse, pero eso es lo que, cuando usted deja con nosotros, si somos honestos, hacemos la comparación entre nosotros hoy y eso que está diciendo ahí, es la verdad. Estamos lejos de lo que se está diciendo ahí. Es más, el asunto con todo esto, y no es nuevo que lo estemos diciendo aquí o que lo digamos, que nosotros podemos salir después de esto y seguir igual. Sin ningún interés de, sí, ¿verdad? Nosotros debemos volver a lo que en realidad dicen las Escrituras. Y de pronto todo domingo lo escuchamos y otra vez y seguimos. Y el énfasis, hermanos, yo estoy convencido que cuando uno estudia las Escrituras, cuando uno lee la Biblia, Dios nos está hablando para algo y por algo. Y nos confronta para que tomemos decisiones. Porque nosotros podemos salir de aquí, esa información yo la sé, yo eso lo manejo, y hasta discutir y dar opiniones contrarias al que está haciendo la exposición. Pero en el contexto de la vida, ¿y qué le digo? Porque eso refleja la realidad de la iglesia en ese momento. Y ahí uno va viendo que lo que Dios colocaba en la mente de estas personas, lo que Dios dejó establecido y lo que Dios puso en la mente, en el corazón de Lucas, que fue el autor o el escritor humano de lo que está narrado ahí, los énfasis están ahí. Y es lo que estamos diciendo: oye, eso se dedicaban a esto y esto y otro. ¿Por qué nos hemos apartado tanto de lo que es la naturaleza de la iglesia? Es más, si estudiamos la Biblia no es precisamente para acomodarnos a lo que dice la Biblia que es iglesia. Se supone. No es para tener la información, sino precisamente porque ahí estamos nosotros incluidos. 2000, 1100 años después de lo que sucedió aquí, no importa cuál época de la iglesia sea. Puede ser, de pronto, por ejemplo, yo tengo 35 años de ser creyente, por decir algo. En esos 35 años, después, cuando tenía un año, cuando tenía 5 años, 10 años, la misma cosa es, pero mientras más pasa el tiempo, yo mismo siento, oye, yo estoy lejos de la realidad, de lo que Dios dice que es iglesia en realidad. Y nos hemos creado un contexto de iglesia que está relacionado con unos cultos. De vez en cuando cantamos y oramos, pero de ahí para allá. Pero eso es lo que dice el Nuevo Testamento. No. Es interesante que ni los cultos lo menciona el Nuevo Testamento. Eso es interesante.
Y bueno, que valga la crítica negativa o constructiva, usted tómela como usted quiera tomarla. Pero piense, si usted es hijo de Dios y hace parte de la iglesia, haga el análisis usted con lo que está escrito, de su experiencia particular. Como hijos de Dios, como miembro de la iglesia de Cristo. Y pensemos que eso que está escrito ahí está dirigido hacia nosotros para que tengamos algún tipo de reflexión, aunque sea, de lo que Dios ha creado y qué fue lo que Él tenía en su mente cuando Él creó la iglesia, qué fue lo que Él defendió con su iglesia, qué fue lo que Él estimuló en su iglesia, qué fue lo que Él promocionó en su iglesia y qué tanto estoy yo en ese contexto de lo que Él estableció al principio. Yo hago en realidad parte de la iglesia de aquí, de la primera iglesia, o hago parte de la iglesia de Cristo según se registra en el Nuevo Testamento. ¿A cuál de las dos hago parte? Porque aquí estamos viendo cómo se daba el asunto aquí. Pero aquí vemos, estamos diciendo que la iglesia en su principio era una iglesia que no tenía temor. Ellos estaban con ímpetu ante cualquier cosa. Eso, ellos dedicaban, sacaban el tiempo, sacrificaban lo que ellos tenían y estaban enfocados en aquello en lo que Cristo les llamó. Y no vamos a detener más aquí en este contexto, pero miren lo que dice. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos y presenta aquí de los grupos, los sacerdotes, que eran los que tenían control ahí en el templo. Había el jefe de la guardia del templo, porque habían guardias que se encargaban, una guardia que era de los mismos levitas, y había un sumo sacerdote que era el jefe de esa guardia, porque tenía que tener control en todo lo que se daba ahí en el templo, porque había miles y miles de personas ahí diariamente. Habían otras guardias y había otro grupo de personas que tenían control, que eran los romanos, y había al lado del templo había una fortaleza que se llama la fortaleza Antonio, donde había una guarnición de soldados, y que desde allá ellos miraban todo lo que estaba pasando en el templo, y cuando había algo que podía armar algún motín, ellos se venían a tener. Pero cuando se daban cosas pequeñas ahí entre los mismos judíos, estaba una guardia del templo y tenían un lugar donde iban y metían a las personas que estaban haciendo algún desmán, que estaba alterando el orden entre ellos, porque ellos estaban encargados de ese orden ahí interno. Y después se dice, y los saduceos. Todos estos hacen casi parte de la misma casta o familia. La mayoría de ellos son saduceos. La mayoría de ellos son saduceos. Los saduceos es un grupo religioso en ese sentido, en el contexto del primer siglo, y eso comenzó antes del primer siglo con los macabeos principalmente. Y ellos no creían en la resurrección. Ellos no creían en los milagros. Ellos no creían que había una vida después de la muerte. Ellos tenían unas filosofías. Y aquí se están unos hombres presentando, hablando de un milagro, defendiendo un milagro. Aquí están unos hombres presentando que Cristo resucitó, y por ende los que creyeron en Él, los que creen en Él, van a resucitar también. Y ellos, oye, eso no, ellos van a detener de alguna manera eso. Ahí entre ellos habían algunos que creían en la resurrección, pero toda esa información ustedes lo van a ver en el Nuevo Testamento. Eso está claro en el Nuevo Testamento. Pero aquí, para hacer referencia, este es el grupo, son los que manejan ahí, son las autoridades ahí, son los que tienen el control, y a ellos se les hace caso, a ellos se atiende ante cualquier evento que ellos vean, que consideren que no va acorde con el desarrollo del templo y del buen proceder ahí, y ellos van a llegar. Pero en el contexto no había ningún desmán, sino que están atacando la doctrina que ellos tienen. Están atacando la filosofía que se maneja ahí, y ellos quieren detener eso, así como quisieron detener a Cristo y así como detuvieron a Cristo. Entonces el ambiente es el mismo que el contexto de Cristo. Ahí dice que resentidos estaban los sacerdotes, el jefe de la guardia y los saduceos. Las dos cosas que hacían en su principio la iglesia. ¿Qué hacían? Ellos enseñaban y ellos anunciaban
la resurrección de Cristo. Porque estamos diciendo qué es lo que pasaba y qué es lo que están condenando. Ellos están hablando al pueblo. Y están hablándole, enseñándole al pueblo esto acerca de Jesucristo y acerca de la resurrección. Y ellos están resentidos por eso que está pasando. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Echan mano y los meten o los ponen en la cárcel. ¿Qué es el contexto? El contexto están los creyentes y de manera particular y especial los apóstoles Pedro y Juan hablando al pueblo. ¿Qué están hablando? Lo que Cristo les dijo que hablara. Y les digo, el Espíritu Santo viene y les va a dar poder para hacer esto. En el contexto, es un contexto bastante difícil por todo lo que pasó con Cristo, todo lo que va a suceder con ellos y lo que ellos están experimentando. Pero aquí, ellos ¿qué están haciendo? Están enseñando y anunciando de Cristo. Están haciéndolo abiertamente, ellos están sin temor. ¿Y qué es el resultado? Aquí, muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Entonces, en un contexto donde ellos están sin temor, predicando, hablando del Evangelio, dentro del mismo templo a los demás judíos, porque ahí lo que hay son judíos, y están dándole razones bíblicas de que Jesús sí es el Cristo, como estamos diciendo primeramente a los judíos, estos están resentidos de que se dé esto. Y ellos están en contra de la doctrina que están poniendo, porque ellos no están haciendo nada malo en otro contexto, sino que van en contra de la filosofía que ellos tienen y vamos a decir, la doctrina que ellos manejan. Ahora, ¿qué es lo que hacen estos creyentes después que ya ellos están bajo control? Y ahí es donde decimos nosotros, en el nombre de Cristo lo están haciendo. ¿Por qué? Porque no tienen temor. Cristo no tenía temor cuando hablaba. Ellos en ese momento en realidad están en el nombre de Cristo. No importa qué pase, vamos a hacerlo. Vamos así. Es más, cuando vemos el asunto, ellos no están evidenciando miedo, ellos no están escondiéndose ni están saliendo como antes lo hicieron cuando a Cristo lo estaban persiguiendo. Ellos están en el nombre de Cristo, literalmente. Ese es el contexto. Y dice ahí que creyeron. Se da un número ahí de que se aumentó el número de los creyentes, porque en el capítulo 3 se habla de 3,000. Aquí se habla de principalmente los varones, 5,000. No está hablando de los niños, no está hablando de las mujeres, pero había un grupo grande. Y eso, resultado de qué? De que ellos están convencidos. Aquí hay que hablar al pueblo acerca del Señor Jesucristo y de la resurrección, y de que Él es el Mesías en sí y que solamente en Él hay salvación. No importa qué nos van a decir, no importa si nos van a despreciar, no importa si nos van a desechar, si nos van a perseguir. Esto es lo que hay que hacer, y lo están haciendo sin temor. La iglesia en su comienzo es una iglesia que no tiene miedo. Es una iglesia que tiene unos principios, y si está bajo el control y la naturaleza de Cristo, no tiene miedo de hablarle a ninguno, de presentar las convicciones y las tesis que ellos tienen, que Cristo les enseñó. ¿Qué tanto hemos cambiado en ese sentido? Porque esos son los genes de la iglesia, lo que estamos tratando de presentar. Versículo 5, aconteció al día siguiente que se reunieron, y aquí presenta otra lista de personajes. Los gobernantes, los ancianos y los escribas. Estos son identificados como los que manejan todos los aspectos religiosos, social y político entre los judíos. Y lo que se está dando ahí en el templo, ellos tienen que tener el control. Ahí dice, aún con nombre, el sumo sacerdote Anás, Caifás, que es identificado en otro texto como yerno de Anás, está Juan, alejando todo esto de la casta sacerdotal, y todos ellos son de la casta de los saduceos, y son los que tienen el control. Y ahí está el resto de la familia de los sumos sacerdotes. Dice el versículo 7: poniéndolos en medio, les preguntaron con qué potestad, y después, en qué nombre. Usted tiene la autoridad de alguien para hacer esto. ¿De dónde viene? A Cristo le hacían lo mismo, le decían lo mismo. Se está pasando lo mismo
mismo que pasó con Cristo. Lo mismo, con los mismos personajes, los mismos que lo condenaron. Cuando ustedes ven lo que se pasó con Cristo, ahí aparece el nombre de Anás y de Caifás también, que fueron los que lo condenaron, y eran las mismas preguntas. Y a veces decía, bueno, si en realidad tú eres el Cristo, evidéncialo. Nadie puede hacer esto que tú estás haciendo si no está Dios con él. Pero muéstrate, revélate si en realidad o si eres o no eres. Pero seguimos. El énfasis es que estas personas reconocieron, aquí hay un poder detrás de ellos, o aquí hay una autoridad detrás de ellos, hay un carácter detrás de ellos, porque es que la cosa está ahí, eso es visible. Y esos que no creían en la resurrección, y esos que no creían en los milagros, después van a decir, oye, pero es que no podemos negarlo, eso está ahí, está a la vista de todo el mundo. Dice el versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál era la clave? Que la clave en la iglesia en sus comienzos era que estaban bajo control del Espíritu Santo. No hacían las cosas sino bajo control. Es más, para eso Cristo dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y viene la capacidad, porque aquí lo que estamos viendo es que ellos no se amedrentan, ellos no están atemorizados ante la responsabilidad que tienen. Ellos están enfocados, Dios nos puso a hacer esto y esto es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es el sacrificio? Lo que sea. De ahí que ellos no están pensando si yo tengo o no tengo, si tengo bastante, sino que tenían todo en común, porque ellos, el todo era Cristo. ¿Y qué es lo que Cristo me motiva a hacer? Esto que está aquí. Entre nosotros no debe haber necesidad, entre nosotros no debe haber esto, entre nosotros debemos hacer tal cosa. Ellos estaban todo el tiempo, en ese sentido, bajo control del Espíritu Santo y estaban actuando en el nombre del Señor Jesucristo. Estaban haciendo lo que Cristo hacía normalmente, porque Cristo los estaba controlando. Dice el texto ahí, que ellos se dirigen e identifican a estas personas como gobernantes y ancianos de Israel. Ellos identifican, ustedes son los que tienen el control, ustedes son los que manejan, porque más adelante los va a identificar como ustedes son los que están edificando la nación de Israel. Pero resulta que vino lo más importante de Israel, que es el Mesías, y ustedes que son los edificadores, esa es la piedra principal para darle razón de ser a todo esto, y ustedes la han desechado. ¿Y qué es el contexto? Dar la información acerca de Cristo. ¿Cómo es? Y eso es como lo que algunos contrastan hoy. Que hoy en día a veces se puede estar predicando o promocionando una doctrina, una denominación o una iglesia, pero no la persona del Señor Jesucristo. Hay personas que defienden una doctrina, defienden una denominación o defienden una iglesia a costa del mismo personaje que es el corazón de ella, que es el Señor Jesucristo. Aquí, estos hombres, nosotros vemos que la iglesia en su comienzo respetaban las autoridades, reconocían las autoridades que estaban establecidas, aunque no estuvieran de acuerdo con ellas. ¿Fueron irrespetuosos? No fueron irrespetuosos en ningún momento. Es más, si iban en contra de ciertas cosas, ellos sabían, si nos ponemos a hacer esto, nos pueden poner presos. Pero ellos no se ponían a pelear ni a hacer nada en contra sino que ellos hacían esto. Bueno, lo máximo que nos puede pasar es que nos van a encarcelar. Bueno, que nos encarcelen. Pero estaban peleando y levantándose en contra. No. Ellos iban pendientes en sus convicciones. Ellos no hacían meeting ni protestas así. No, eso no lo hacían. Pero tampoco dejaban sus convicciones. Decía, hombre, ¿qué nos están prohibiendo esto? Pero Dios dice que debemos hacerlo. Y si lo hacemos nos van a poner presos, nos pueden matar. Bueno, no podemos dejar de hacer esto. Así nos maten. Y van dispuestos a soportar. ¿Qué tan lejos estamos? Porque aún el contexto nuestro, en ese es el contexto ahí físico, pero a veces nosotros hasta con cosas terminamos echando mentiras para que no piensen mal de nosotros. Por poner un ejemplo, dejamos nuestro principio por cualquier cosa.
donde nuestra vida no está en riesgo. La mayoría de las veces porque está en riesgo nuestro orgullo perverso. Mire que tan lejos estamos de lo que es iglesia en ese sentido. Lejísimo. Estos creyentes en el primer siglo, dice, se nos interrogan. ¿Y de qué lo están peleando? ¿Que están haciendo desorden? No, lo están interrogando por un beneficio hecho. Figúrense. Hoy en día, pues, hay veces a las iglesias las critican por la mucha bulla que hace, o por la hipocresía que hay, o porque, hombre, dice que es esto, pero se la pasa peleando. Pero muy poco. Es que en el contexto nuestro a nadie van a criticarlo porque está haciendo un bien. Hombre, hay que perseguir a esta persona porque sanó un enfermo. Eso va en contra de lo natural en el contexto de cualquier impío. Pero estos estaban convencidos que aún haciendo lo que es correcto vamos a ser perseguidos. Eso fue lo que estudiamos cuando estábamos analizando la primera carta de Pedro. Y nosotros vamos a ser perseguidos. Eso es lo que dice la Escritura, que el que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución. Y por razón del tiempo, hermanos, aunque tengo aquí 5 minutos más que quiero debatir. Aquí dice de qué manera haya sido sanado. Ustedes quieren saber qué fue el proceso. Preguntan en el poder de quién o en el nombre de quién han hecho esto. Y la iglesia en su principio, ellos no se jactan de que son sanadores, lo que tienen. No. Ellos todos se enfocan en Cristo. Ellos no están pendientes de tener bastantes seguidores o de tener una estructura. No. Ellos quieren mostrar a Cristo. Y el énfasis de ellos no está sino en la persona, o sea, que su vida evidencia a Cristo. Porque en realidad no se trata del colectivo. Nosotros nos vamos a dar cuenta aquí como grupo de la primera iglesia evangélica de Fonseca, no, cada uno de ustedes va a dar cuenta delante de Dios. Y eso no tiene nada que ver que si hizo parte de esta iglesia o no hizo una parte con esta iglesia. Eso es personal, eso es particular. El texto sigue diciendo, en la defensa que hacen estos creyentes en el primer siglo, sea notorio. Y dice, ¿quién quiere saber esto? Bueno, sea notorio a los que quieren saber. Primero, inicie a todos vosotros quiénes son, los gobernantes y los ancianos. Bueno, ustedes que están haciendo esta pregunta aquí, sea notorio a ustedes, que son los que manejan aquí. Y después dice, y a todo el pueblo de Israel. Sea notorio, conozcan, sepan que eso está escrito. Y la idea de eso es asóciense con la información que ya está establecida, que es lo que él viene dando en el capítulo anterior. Y sigue después, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y da dos cosas aquí. ¿Quién es Jesucristo de Nazaret? Aquel que ustedes crucificaron. Y es el mismo a quien Dios resucitó de los muertos. Entonces Cristo es aquel que ustedes resucitaron. Pero es el mismo que Dios, es aquel que ustedes crucificaron, pero es el mismo que Dios resucitó. Ahora, generalmente se traduce eso, se junta en el español los dos nombres, Jesucristo, pero ese nombre no aparece en el Nuevo Testamento unido, siempre es Jesús Cristo. Es como decir Jesús el Cristo, porque ahora primero Jesús hace referencia al nombre humano y Cristo hace referencia al carácter divino, al nombre divino. Entonces es en el nombre de Jesús el Cristo, porque ese es el que estaban esperando ellos. Y dice aquí esta parte, por él este hombre está sano. ¿Qué es lo que quiero resaltar aquí en esta parte? Otra vez lo mismo. Aquí dice en el nombre, pero miren aquí, en el nombre, y después esta parte aquí, por él.
por Él. ¿Cuál es el énfasis? Miren, lo que pasó aquí, ustedes nos están preguntando a nosotros, pero nosotros solamente hemos sido unos instrumentos aquí. Esto no fue idea ni de Juan, ni mía, ni de nadie aquí. Hermanos, los apóstoles no decidían a quién iban a sanar. Dios ponía, y ellos podían orar por todo, pero en medio de todas las oraciones Dios decidía a quién sanaba y a quién no, pero no era el que estaba orando. Lo mismo que hoy. Y no existe tal poder de sanidad según las Escrituras. Es Dios, y por eso Él le insiste, y yo le insisto en esto. Ahí dice, en el nombre de Cristo. Esa frase, sobre todo eso, la preposición y el artículo en Él, hablan de una posición estática, sin movimiento. Es decir, que los apóstoles están en Cristo, y al estar en Cristo es Cristo quien nos mueve a cualquier cosa, y cualquier cosa que sucedió fue porque Cristo los llevó a hacer eso, no fue idea de ellos. En el nombre, mientras estamos en su carácter, mientras estamos bajo su control, Él hace lo que se ha propuesto hacer. ¿Por qué no recibimos respuesta y por qué no hacemos una cantidad de cosas favorables o que digamos nosotros que se dio dar? Porque en realidad no estamos bajo su control, no estamos controlados por su carácter. Porque si Él dijo, todo lo que pidáis en mi nombre será hecho, porque muchos piensan, no, pedir todo lo que piden en el nombre de Cristo será hecho, entonces en el nombre de Cristo te pido esto. No, en realidad tú estás bajo control de Él. Lo que pide en el nombre de Cristo y no de Dios, pues diga que no estaba en el nombre de Cristo. Tenía una ambición, un deseo usted, y hizo fuerza mental pensando que en el nombre de Cristo es hacer fuerza mental. No, es estar en el carácter, en el poder de Él. Y no fue que le faltó fe, no, es que no estaba en el nombre de Él. Porque si todo lo que pido en el nombre de Él me va a ser hecho, pues la conclusión es que cuando pido algo y no me es hecho, lógico, no estaba en el nombre de Él. Eso no hay que darle vuelta de hoja. Y el otro énfasis es por Él. Este es el medio. ¿Qué están diciendo los apóstoles? Mire, aquí no depende ni de Juan, ni de mí, ni de ninguno. Es el Cristo. Es el Cristo. El estar en Él, y por medio de Él, este hombre está sano. Y así todas las cosas. Él va después de decir, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Ustedes son los líderes de Israel, ustedes son los que están llevando estas naciones ya. Pues miren, a este que ustedes crucificaron, que ustedes que son los expertos, ustedes que son los edificadores, ustedes que digamos son los arquitectos y están formando y desarrollando el pueblo de Israel, pues la clave es este que está aquí, y ustedes lo crucificaron. Y dice ahí, usa dos verbos con respecto a esto, dice es la piedra, y después dice la cual ha venido a ser. Es la piedra reprobada, pero resulta que esta es la piedra más importante y ustedes lo han desechado. Y viene el énfasis entonces aquí, que el énfasis de la iglesia primitiva era la salvación en Cristo. Y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Y otra vez vuelve al nombre, el carácter. ¿Quién es salvo? Aquel que reconoce que la naturaleza de Cristo es divina. Aquel que conoce que el carácter de Cristo es que es el Hijo de Dios, y como Hijo de Dios tiene el poder para esto, de darnos la salvación. Él murió en su carácter divino, Él se sacrificó por nosotros para que nosotros tengamos vida. Y eso es lo que ellos no querían aceptar. Y Él le dice, aquí no hay otro en quien podamos ser salvos. Recuerden que ellos van a defender a Moisés, ellos van a defender a Abraham, así como lo hicieron con Cristo. Pero dice, no se trata de ningún otro nombre. Dios mandó profetas de todo, pero el mismo Moisés dijo, viene un profeta como yo que va a hacer de esto. Hermanos,
Los privilegios que nosotros tenemos hoy en día al tener los registros bíblicos son bastante grandes. Voy a dejarlo hasta ahí y el próximo domingo terminaremos, si Dios así lo permite. Pero tengamos en mente el contexto del Nuevo Testamento, el contexto del libro de los Hechos, presenta el contexto de los genes nuestros, de los orígenes nuestros. Y nosotros, de alguna forma u otra, deberíamos volver ahí. De pronto no vamos a volver a todos los detalles como hemos dicho, porque hay muchas cosas de esas que se van quedando en el camino. Pero la experiencia de vida, de iglesia, es la que presenta el Nuevo Testamento, no son las que nosotros nos hemos creado de unos cultos de vez en cuando. Eso no es vida de iglesia según el Nuevo Testamento. Esos son ritos religiosos que nos hemos creado y que a veces nos mantienen engañados, pero no experimentamos vida de iglesia. No importa cuál sea la iglesia, no importa cuál sea. Porque si se hace la evaluación, esto es lo que dice el Nuevo Testamento, esto es lo que hacemos. ¿Es así? ¿Vamos de acuerdo a lo que dice el Nuevo Testamento? No, entonces no hay que pelear. Porque es el Nuevo Testamento el que determina qué es iglesia, no lo que nosotros nos hayamos creado aquí. Todo lo que podamos nosotros crear aquí, construir y pelear por todo esto, esto lo que le viene es candela. Pero la iglesia es usted, la iglesia soy yo. Y el Nuevo Testamento es lo que dice qué deberíamos hacer como iglesia. Y que Dios nos ayude a que podamos experimentar eso, porque es benéfico para nosotros. Padre amado, te doy gracias por tu palabra. Y ayúdanos, Señor, según la misericordia tuya, a tener claridad cada día de lo que tú has establecido. Y que podamos ir rompiendo las tradiciones y las cosas, Señor, que nos hemos creado, que son paralelas a lo que tú en realidad has establecido como iglesia. Reconocemos todos los obstáculos que tenemos en ese sentido. Reconocemos que hay muchas cosas que hemos abrazado y que de pronto hemos confundido con lo que tú has establecido. Ayúdanos, Señor, a derribar lo que es necesario en nuestra mente, en nuestro corazón de manera particular y aún como congregación, para someternos a lo que tú has escrito. Haz que podamos ampliarnos según lo que tú nos amplías en el conocimiento de tu palabra, que lo podamos ampliar en la experiencia de la vida diaria. En Cristo Jesús te pido esto, dándote gracias. Amén. Bien, mis hermanos, que el Señor nos fortalezca en aquello a lo que nos ha llamado.